Buenos días, mi nombre es Luis Raúl Enrique Colmenares y yo vengo a hablarles sobre el lenguaje C++. Es un lenguaje de programación que proviene de la extensión del lenguaje C para que pudiese manipular objetos. A pesar de ser un lenguaje con muchos años, su gran potencia lo convierte en uno de los lenguajes de programación más utilizados todavía en este año. Fue diseñado a mediados de los años 80 por el danés Bjarne Stroustrup. Su intención fue la de extender el lenguaje de programación C, que en ese entonces tenía mucho éxito, para que tuviese los mecanismos necesarios para manipular objetos. Por lo tanto, C++ contiene los paradigmas de la programación estructurada y orientada a objetos, por lo que se le conoce como un lenguaje de programación multiparadigma. ¿Qué significa el lenguaje C++? A C++ se le conoció como con clases, luego se le cambió a C++, que significa incremento de C, dando a entender que se trata de una extensión del lenguaje de programación. ¿Qué ventajas y qué desventajas podemos tener cuando programamos con el lenguaje de programación C++? Las principales ventajas pueden ser que es un lenguaje de alto rendimiento, es una de sus principales características, el alto rendimiento que ofrece. Esto es debido a que puede hacer llamadas directas al sistema operativo. Es un lenguaje compilado para cada plataforma, posee gran variedad de parámetros de optimización y se integra de forma directa con el lenguaje de ensamblador. Es un lenguaje actualizado. A pesar de que ya tiene muchos años, el lenguaje ha sido actualizado permitiendo crear, relacionar y operar con datos complejos y se han implementado múltiples patrones de diseño. También es multiplataforma, aparte de que también es muy extendido. C y C++ están muy extendidos. Casi cualquier programa o sistema están escritos o tienen alguna parte escrita con estos lenguajes. Desde el navegador, Google Chrome, Mozilla Firefox, hasta los sistemas operativos tipo Linux, tipo Android, tipo Windows. Las principales desventajas que podemos obtener cuando programamos con el lenguaje C++ es de que se trata de un lenguaje muy amplio, con muchos años y muchas líneas de código. Tiene que tener una compilación por plataforma y su depuración se complica debido a los errores que surgen. Además, el manejo de librerías es más complicado que otros lenguajes como Java o .NET. Su curva de aprendizaje es muy alta. Los entornos de programación. ¿Qué son los entornos de programación? Es un programa o conjunto de programas que engloban todas las tareas necesarias para el desarrollo de un programa o aplicación. Estas tareas son básicamente las siguientes: la edición, la compilación, compilación y enlazado, la ejecución y la depuración. Hay quienes además incluyen la creación de documentación complementaria que facilita el mantenimiento del programa dentro de esas funciones. Este tipo de entornos incorporan numerosas herramientas, utilidades y aplicaciones ya desarrolladas, ejemplos, tutoriales, etc. Todas ellas encaminadas a facilitar y mejorar el desarrollo. Editores. El primer elemento necesario para el desarrollo de un programa es un editor de texto. Un editor es un programa que nos permite escribir, editar las instrucciones del programa y posteriormente guardar el programa en un fichero en un soporte de almacenamiento, una memoria o un disco duro. Cualquier editor de texto se puede utilizar para editar programas con la única precaución de que a la hora de guardar, salvar o almacenar el programa solo se almacene el texto, sin opciones de formato que pueden ser negrita, estilos, itálica, etc. Lo normal es utilizar un editor especialmente preparado para la programación. Estos tienen la facilidad para la corrección de errores, destacan las palabras en lenguaje en colores y en general facilitan el labor del programador. Después tenemos los procesadores de lenguaje, como los traductores, los compiladores e intérpretes. Una vez editado nuestro programa es necesario que este sea procesado y transformado en órdenes, que puedan ser ejecutados por el ordenador. Estas órdenes, por tanto, deben ser en el único lenguaje que la máquina entiende, el de máquina. Para ello son necesarios los procesadores de lenguaje, cuyos conceptos es muy amplio. Dentro de los procesadores de lenguaje destacan los traductores, los compiladores y los intérpretes, como les venía diciendo. Un compilador, para empezar, es un programa cuyo cometido es realizar la conversión de un programa escrito en un lenguaje de programación a su correspondiente equivalente en lenguaje de máquina. El resultado que devuelve un compilador es un programa que ya puede ser ejecutado por el ordenador destino sin la necesidad de que el compilador esté presente. Por ejemplo,
El lenguaje Pascal o el lenguaje C son lenguajes de programación que necesitan ser compilados. Cuando la conversión se realiza entre el lenguaje ensamblador y el código de máquina, el compilador recibe el nombre específico de ensamblador o assembler en inglés. Un intérprete es un programa que convierte línea por línea el programa escrito en un lenguaje de programación y que a medida que realiza la conversión ejecuta las instrucciones. Evidentemente el intérprete no devuelve nada ya que la ejecución se realiza de forma simultánea. Por este motivo, el intérprete debe estar presente durante la ejecución. Lenguajes de programación que tradicionalmente son interpretados son el Lisp y el BASIC. Un traductor es el nombre que reciben aquellos procesadores de lenguaje que convierten programas de unos lenguajes a otros, pero no generan código de máquina. Por ejemplo, hay traductores de Pascal a C y viceversa. Hay otros lenguajes de programación que combinan ambas estrategias, como por ejemplo sucede con el lenguaje de programación Java, que para este lenguaje existen traductores que generan un programa en código denominado intermedio, que luego será ejecutado a través de un intérprete que recibe en este caso el nombre de máquina virtual Java. Lo que tenemos ahora son los enlazadores. Por simplificación y para facilitar la comprensión de los conceptos anteriores, se ha señalado que los compiladores y los ensambladores, caso particular de compilador, generan código de máquina que puede ser ejecutado por el ordenador. Sin embargo, esto no es totalmente cierto, ya que hay una etapa de enlazado que debe ser realizada por otro programa denominado enlazador, linker. Lo habitual es que durante la estructura de un programa sea necesario utilizar otro subprograma en forma de bibliotecas de funciones, o bien que el propio programa esté formado realmente por varios programas almacenados en diferentes ficheros. Esta situación hace que durante la compilación de cada módulo no se conozca con exactitud la ubicación de las instrucciones del resto de programas o bibliotecas de funciones. El papel del enlazador es unir en un único fichero ejecutable el resultado de todas las compilaciones así. De todas las compilaciones, así como las bibliotecas estáticas de funciones. Es frecuente que el enlazado sea un paso más de la compilación, que se ejecute mediante la compilación de todos los ficheros. Es habitual denominar a cada uno de los ficheros que participan en el desarrollo de un programa con nombres genéricos que identifican en qué fase se encuentran. Por ejemplo, las instrucciones que escribe directamente el programador y que forman el programa en el lenguaje de programación escogido como ficheros source file. El resultado de la compilación de estos programas se denomina fichero. Fichero objeto. Y por último, el resultado del enlazado fichero ejecutable. Y por último, el resultado del enlazado es el fichero ejecutable. Este último es el único que puede entender un ordenador sin la presencia de un compilador. En el caso de los lenguajes interpretados, el fichero fuente es directamente interpretado y ejecutado por el intérprete. Los depuradores. Una vez editado y compilado el programa, es necesario ejecutarlo. Pero es habitual que durante el desarrollo de una aplicación que genere ficheros ejecutables que, aunque sean correctos desde un punto de vista sintáctico, no realicen lo que realmente se espera de ellos, por lo que se consideran que no funcionan correctamente. Los depuradores o debuggers en inglés son capaces de ejecutar el programa paso a paso, incluyendo además un conjunto de facilidades que permiten observar los valores de las variables y estructura de datos, permitiendo así una mejor localización de errores no evidentes. Para terminar, tenemos ¿qué es una variable? La variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje, memoria principal de un ordenador y un nombre simbólico, un identificador, que está asociado a dicho espacio. Ese espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, un valor. El nombre de la variable es la forma usual de referirse al valor almacenado. Esta separación entre nombre y contenido permite que el nombre sea usado independientemente de la información exacta que represente. El indicador es el código fuente de la computadora que puede estar ligado a un valor durante el tiempo de ejecución, y el valor de la variable puede, por lo tanto, cambiar durante el curso de la ejecución del programa. El concepto de variables en computación puede no corresponder directamente al concepto de variables en matemática.
El valor de una variable en computación no es necesariamente parte de una ecuación o fórmula, como en matemática. En computación, una variable puede ser utilizada en un proceso repetitivo. Un proceso repetitivo que puede asignarse un valor en un sitio y luego ser utilizada en otro. Más adelante reasignársele un nuevo valor para más tarde utilizarla de la misma manera. Estos procedimientos son conocidos por el nombre de iteración, debido a que las variables contienen o apuntan a valores de tipos determinados. Las operaciones sobre las mismas y el dominio de sus propios valores están determinados por el tipo de datos en cuestión. Algunos tipos de datos usados son el de tipo lógico, el de tipo entero y el tipo de datos de coma flotante, real con decimal, tipo de datos carácter y el tipo de datos cadena. Las sentencias en la programación son las unidades ejecutables más pequeñas de un programa. En otras palabras, una línea de código escrita en una sentencia. Especifican y controlan el flujo y orden de ejecución del programa. Una sentencia consta de palabras clave o reservadas como code, king, sin, for, while, if, else, etc. Expresiones, declaraciones o llamadas a funciones. Si no existen sentencias específicas de selección o salto, el programa se ejecuta de forma secuencial en el mismo orden en que se ha escrito el código fuente, el que podríamos considerar el orden natural de ejecución. Y bueno, esta fue toda mi exposición. Muchas gracias por prestar atención al video.